Bien. Bueno, buenas tardes ya. ¿Me escuchan? Vamos a ver lo que son las utilidades técnicas de la herramienta SAP Business One. ¿Ok? Eh, para efectos de la presentación, el día de hoy, el objetivo que tenemos es que tengan los conocimientos necesarios para trabajar con los siguientes puntos. Lo que es la edición de interfaz de usuario a nivel de formulario, creación de campos asociados o campos definidos de usuario en las tablas de SAP, crear un formulario según las configuraciones y creaciones de tablas. Aló, aló, ¿me escucha? Disculpe, Gabriel, lo escucho. Ya. Ok, y por último, vamos a trabajar en lo que vendría siendo las parametrizaciones de los campos definidos de usuario dentro de un formulario nativo del sistema. Para empezar, vamos a definir lo que es una interfaz de usuario. La interfaz de usuario es el medio con el que el usuario puede comunicarse con una máquina o equipo, ¿verdad? Y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y ese equipo. Para efectos del ERP SAP Business One, son todas aquellas interacciones que tiene el usuario con la herramienta, es decir, que esto va desde el menú principal hasta cada una de las funcionalidades que tiene el usuario y lo que tiene permitido, ya sea a través de sus permisos de licencia o autorizaciones que se le pueda dar desde el panel de administración o gestión de la herramienta. ¿Okay? La edición de la interfaz de usuario en SAP se puede realizar de dos formas. Lo podemos realizar por usuarios o por grupos de usuarios. Podemos visualizarlo desde el servidor. Aquí, como pueden ver, está la versión ya del SAP Business One en la 9.3 y las modificaciones que nosotros podemos hacer dentro de lo que vendría siendo la interfaz de usuario es, ya sea a nivel individual por las parametrizaciones de formulario, como pueden ver en el icono que activé en este momento en la parte superior de la barra de menú, y yendo a cada uno de los documentos a través de la ruta herramientas, editar interfaz de formulario. Aquí nosotros podemos editar cualquier campo que esté presente. Inclusive, si tenemos campos definidos de usuario, los cuales tenemos acá en la parte derecha, nosotros podemos añadir una pestaña, una ficha. Y como pueden ver, con solamente dejar presionado el mouse y arrastrar hacia la pestaña, nosotros podemos ubicar nuestros campos definidos de usuario, los que realmente se necesiten, en aquellas fichas, en los diferentes documentos que se requieren. Una vez terminado esto, procedemos a dar clic derecho dentro del formulario y damos en la opción guardar y podremos dejar el modo de edición de la interfaz de usuario y ya nuestro campo queda habilitado para poder trabajarlo como si fuera nativo dentro del sistema. ¿Okay? Inclusive, nosotros accediendo nuevamente al modo de edición de interfaz de usuario, nosotros podemos directamente sobre un campo suprimir
o desactivar. ¿Ok? O renombrar. En el caso que sean personalizadas las fichas, ya que no puedo renombrar fichas del sistema. ¿Ok? Esto nos sirve mucho para cualquier control que se quiera aplicar sobre usuarios que tienen que ver información que en diferentes documentos, los cuales tienen accesos limitados. Ejemplo, un ejecutivo del área comercial en ventas tenga que ver información asociada a una orden de compra. Nosotros podemos quitar los nombres de proveedores, podemos quitar los importes y nada más podemos dejar lo que vendría siendo el código del artículo, la cantidad y algún comentario adicional. También, dentro de la parametrización de formulario, fíjense que queda activa, inclusive en el modo de edición, nosotros podemos quitar contenidos de forma completa. Si yo no quiero que se visualice la pestaña de logística, yo con simplemente destildar esta opción ya no se va a ver dentro del formulario. Inclusive botones de acción, como por ejemplo el crear, el buscar o el cancelar, también pueden ser desactivados. Fíjense acá, voy a desactivar el redondeo, voy a desactivar este botón que estoy mostrando con el cursor, que vendría siendo la clase de artículo y servicio, la clase de resumen, y voy a dejar nada más activos y de manera visible, no para edición, los campos de número de artículo y cantidad. Como pueden ver, dejamos el campo de número de artículo y de cantidad solamente visibles y sin que no puedan ejecutar acción sobre dicho campo. Una vez que yo guardo esto, esa configuración va a quedar localmente en el usuario en el que estemos trabajando. Si yo quiero hacer una configuración masiva, es decir, que voy a trabajar con diferentes tipos de documentos y esos documentos yo se los voy a asignar a un grupo de usuarios, yo tengo que seguir la siguiente ruta. Gestión, inicialización de utilidades, modelo de configuración de la interfaz de usuario, y podemos ver que nosotros podemos crear diferentes modelos y ellos pueden estar asociados a formularios. Esto puede aplicar tanto para las versiones de la 9.0 en adelante. Nosotros podemos seleccionar un documento dependiendo de la versión. Disculpe, creo que hay alguien que tiene activo el micrófono y me genera feedback. Ya. Yo, por ejemplo, puedo agarrar el balance. Siempre debo, como primer paso, crear el modelo de la configuración.
selecciono el documento que quiero modificar. Y una vez que está, el documento, nosotros al seleccionarlo desde el indicador de línea, le damos al botón editar desde la IU. Fíjense que acá puedo editar los criterios de selección del balance general en este caso. Yo me puedo meter acá y en parametrizaciones de formulario yo puedo restringir que solamente puedan manejar, visualizar en la segunda columna el porcentaje relativo y la moneda del sistema. Si no quiero que vean revalorizaciones, se pueden ir desactivando y ven cómo poco a poco se van ocultando cada uno de los campos que nosotros queremos que no vea el usuario. Igual podemos dejarlos visibles y destildarlos para que queden inactivos. Una vez que se logra esto, se le da clic derecho, guardar, y ya el parámetro quedó para ser asignado a todos los usuarios que nosotros queremos trabajar en este modelo. Una vez que se seleccionan, damos a actualizar y cuando ellos ingresen con el usuario van a poder ver esa interfaz cambiada. Aparte de la modificación que se puede hacer a nivel individual y por grupo, en los campos definidos, ya sea de usuario, parametrización de formularios y hasta el diseño de modelos para establecerlos a grupos de usuarios, nosotros dentro de la herramienta de SAP, nosotros podemos trabajar con las tablas y campos personalizados. Estas tablas y campos personalizados por SAP son una de las funcionalidades más importantes, ya que ellas nos permiten personalizar la información que se va a ejecutar día a día en la organización. Tenemos que tener en cuenta de que a veces la lógica de negocio con la que trabajamos no está 100% adaptable a la funcionalidad nativa del ERP. Y es por eso que nosotros tenemos las opciones de poder crear campos y tablas dentro del sistema. ¿Okay? Para efectos de este webinar, nosotros vamos a llegar a la meta de hoy, es crear un formulario de este estilo. ¿Okay? Para ello, nosotros nos vamos a ir a la ruta de herramientas de personalización, y vamos a ir a las tablas definidas por usuario. Es muy importante de que para nombrar una tabla, nosotros solamente contamos con 19 caracteres de longitud, para la descripción 30, y para definir tipos de objeto, nosotros tenemos las siguientes funciones. Ningún objeto, datos maestros, filas de datos maestros, documento, filas de documento y ningún objeto con incremento automático. Ya les voy a mostrar qué significa cada una de esas opciones.
Para yo crear una tabla sin ningún tipo de objeto asociado, yo solamente tengo que darle el nombre a la tabla, colocar la descripción y darle su tipo de objeto, ningún objeto. Tengo que tener muy en cuenta de que todas las sesiones tienen que estar cerradas para poder trabajar sin ningún tipo de percance. Acuérdense que siempre SAP va a dar información sobre que se van a actualizar campos y estos pueden afectar a la contabilidad, incluso a la consistencia de la información que está ejecutando el usuario en ese momento. Para ello, el usuario va a tener que reiniciar la operación para que no exista ningún tipo de problema. Una vez que se ejecuta el reinicio, automáticamente se actualiza la tabla y para poder trabajar con ella, nosotros podemos verlo desde herramientas de personalización, perdón, herramientas de personalización y campos definidos por el usuario. Para nosotros poder trabajar con esta tabla tenemos que asignar campos. Por defecto, estas tablas nos traen dos campos que son el code y el name. ¿Ok? Si nosotros queremos tener mayor información, tenemos que seguir esta ruta para la gestión de campos definidos por el usuario, señalar la tabla que vamos a trabajar y vamos a crear. Nosotros podemos generar campos con un formato de tipo regular, de dirección, de número de teléfono y de texto. También podemos generar campos numéricos, campos de fecha y hora. Es importante que acá nosotros podemos verificar qué fecha y qué hora para el sistema. No lo trae en formato largo. Si nosotros seleccionamos fecha, nos va a traer el calendario para poder seleccionar el día. Para unidades y totales, nosotros podemos trabajar con los formatos de tasa, importe, precio, cantidad, porcentajes y medida. A medida que uno va señalando cada escalafón, vamos a poder trabajar con los símbolos de moneda o podemos trabajar con los símbolos de porcentaje o sencillamente los números. Y por último tenemos el tipo general, que el tipo general nos permite dos tipos de formato, que es para enlace y para imagen. Esto es para nosotros poder colocar URLs a nivel de vínculos hacia información que se necesite, o si tenemos un repositorio dentro de nuestro servidor o dentro de la estación de trabajo, podemos vincular una imagen a ese campo. ¿Okay? Un ejemplo de esto sería la creación de un portafolio de productos de muestra que no esté dentro de la data maestra de artículos. Yo pudiera generar una tabla de usuario donde yo coloco el código del artículo, el nombre del artículo y puedo colocarle un campo que sea de imagen y ahí inserto la foto. Puedo colocar campos obligatorios y puedo colocar campos estándar, valores estándares dentro del campo. Inclusive, si necesito colocar reglas de validación, yo puedo vincular datos a otras tablas definidas por usuario. Puedo definirle valores válidos, es decir, que solamente pueden ingresar X valores. O reglas avanzadas como que los campos pueden empezar con una cadena de string como más 569 en el caso de que sean números de teléfono o que tengan una terminación de esta forma.
También podemos colocar longitudes, ¿okay? Que esto nos permite a que si estoy trabajando con formatos que no tienen límites de caracteres, nosotros podamos colocarle cuánto va a ser su longitud máxima. Para efecto de esta tabla, nosotros vamos a crear una clave única. Le vamos a dejar de longitud 10 caracteres. Lo vamos a hacer campo obligatorio. Y en claves vamos a asignarle esto nos permite a nosotros a que el registro tenga una clave única, que no se duplique la codificación. Las funcionalidades de correlativos automáticos solamente están disponibles a partir de la versión 9.2 en adelante, que ya les voy a crear la tabla para que vean cómo hace el incremento automático. Luego de esto vamos a crear un campo llamado nombre. Apellidos. Tenemos límites de hasta 254 caracteres cuando son alfanuméricos. Y para efectos del root vamos a colocarle una longitud que sea igual a 11 para que nos haga la validación. ¿Okay? Esto vamos a colocarle como un campo obligatorio. Fíjense que cuando vamos a herramientas, ventanas definidas por usuario, podemos ver que nuestra tabla se encuentra disponible para poder hacer ingreso de la información. Lo que hice fue ocultar los campos de code y name, que realmente no los iba a utilizar. Y vamos a utilizar. Entonces, como pueden observar, aquí está haciendo la validación de campos para efectos del root. Yo puedo colocar de nuevo la información. Y como pueden ver, entra dentro de los parámetros correctos.
En este caso, voy a repetir el ejercicio para que observen que el detalle fue en la longitud que le coloqué 11. Son 10. Ok. Esto ya sería un ejemplo de cómo crear una tabla sin objetos. Dependiendo de la cantidad de campos que yo necesite, lo que tengo que hacer es entrar a la ruta de herramientas y buscar la gestión de campos definidos de usuario y agregar o editar los campos que se requieren. A veces necesitamos tablas para poder interactuar con transacciones dentro del sistema. Nosotros podemos crear tablas que tengan orientación a datos maestros que pertenezcan a filas de datos maestros y a documentos y sus respectivas filas. ¿Qué significan los tipos de objetos? Los tipos de objetos como datos maestros, según la definición de SAP, es que un dato maestro es un campo o un dato que se requiere en todo el entorno de SAP y por eso se convierte en un dato maestro. Nosotros podemos trabajar con información la cual pueda circular por todo el RP sin ningún tipo de percance, dándole la atribución de datos maestros. Eso también nos permite crear formularios para la gestión de dichos campos o de dicha data. Entonces, para efectos de este ejemplo, nosotros vamos a crear una tabla prueba de datos maestros y le vamos a colocar datos maestros. Al yo generar esta tabla, nosotros ya podemos trabajar con información maestra dentro de ella. Igual podemos subordinar información para efecto de las líneas. Entonces, y podemos asignar las filas de datos maestros. Como pueden ver, ya han sido creadas las tablas, pero para efectos de poder trabajar, gestionar la información que está dentro de ellas, nosotros tenemos que automáticamente generar campos definidos de usuario. Y aquí vamos a colocar nombre. Apellidos.
acto seguido vamos a trabajar con las filas. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el código de artículo. La descripción del artículo. Vamos a colocar cantidad. Y precio. Y para ver el campo de fecha, vamos a colocar fecha de compra. En el ejemplo anterior, cuando nosotros estábamos trabajando con una tabla definida por usuario sin objeto, fíjense que en la opción de ventanas definidas por usuario nos parecía la información para poder trabajar con ella. En los campos, en las tablas que son definidas por objetos de datos maestros y de documentos, nosotros tenemos que registrar un objeto para nosotros poder gestionar la información que está dentro de ella. ¿Okay? Lo que vamos a hacer para trabajar con este ejemplo es que vamos a registrar el objeto definido por usuario a nivel de herramientas, herramientas de personalización, asistente de registro de objetos, y nos aparecerá este asistente. Añadimos el nuevo objeto que deseamos crear. Le colocamos nombre. Y seleccionamos el tipo de objeto que nosotros queremos registrar. En este caso va a ser datos maestros. Cuando nosotros busquemos, ya sea a nivel de selección del selector o a través de la tecla tabular, nos va a aparecer las tablas que están disponibles bajo esas características para ser registradas. Seleccionamos la tabla, damos siguiente y después nos aparecerán los servicios a los cuales SAP va a añadirle atributos a la tabla, los cuales son, por defecto, crear y actualizar, buscar, en este caso puede borrar, puede cancelar. Si doy grabar en log, me va a generar una tabla temporal en donde va a almacenar todos los cambios. Sí, se comparte el video. Se graba las modificaciones hechas dentro de la tabla. Y luego, traspaso de ejercicio, si yo quiero trabajar con información financiera, que pueda ser traspasada de un año a otro. Para efectos de este ejemplo, no vamos a registrar en log, sino que vamos a trabajar con buscar y cancelar. Una vez seleccionado, damos siguiente. Y aquí nos aparecen los formularios por defecto. Esto en el caso que nosotros queramos trabajar con un formulario nativo de SAP. Y si nosotros deseamos personalizar nuestros formularios, sencillamente con herramientas de desarrollo podemos hacer la adecuación necesaria y después importarlo al sistema. ¿Okay? En este caso vamos a escoger un estilo de línea de cabecera. Vamos a colocarle prueba webinar.
Luego podemos ubicar esa información. La voy a colocar en socio de negocio y le puedo colocar ubicación. Una vez seleccionado eso, pasamos a qué campos el servicio buscar va a efectuar esa operación. Para este ejemplo, lo voy a hacer nada más por root y no quiero visualizar los campos adicionales que se pueden visualizar. Al yo tildar esta opción, me va a minimizar esta ventana y me va a mostrar los campos que tengo disponibles. Una vez voy a siguiente, me dice cuáles son los campos de formulario que van a estar por defecto dentro de ese formulario. Y aquí yo puedo escoger mis campos definidos por usuario y que solamente se vean ellos. Acto siguiente, podemos enlazar tablas de usuarios subordinadas, que son las tablas de filas de datos maestros, o en el caso que yo nada más necesite una sola tabla y gestionar esa información como data maestra, yo puedo sencillamente dar siguiente y seguir trabajando con la información que necesito. Única y exclusivamente cuando yo quiero trabajar información como dato maestro, es decir, que va a ser información que va a compartir el entorno de SAP y puedo vincularla a todas las transacciones. Puedo vincularla como campos definidos de usuario, haciéndole vinculaciones a entidades y otras consultas. ¿Okay? Para este caso vamos a seleccionar la fila de datos maestros. Damos clic en siguiente y después nos va a pedir cuáles son los campos que nosotros vamos a necesitar dentro de formulario. Como pueden ver, solamente quiero visualizar las columnas que yo he dado tilde o check para que entren por defecto. Acto siguiente, yo puedo enlazar lógica empresarial, es decir, que puedo como es insertar archivos de DLLs para que trabajen en conjunto con este formulario. Para este caso no va a aplicar, voy a dar clic en finalizar y habré registrado mi objeto satisfactoriamente. Para yo visualizar si la operación quise que está bien, como pueden ver en el menú de socios de negocios, al final está el formulario llamado prueba webinar. Y aquí puedo vaciar información. Uno de los detalles que tienen estos objetos es que para hacer conteos automáticos todavía no cuenta con campos de incremento. Caso aparte, una de las nuevas opciones que tengo en la herramienta SAP que son estas nuevas tablas que dicen ningún objeto con incremento automático. ¿Qué me permite esto? Que cuando yo quiero trabajar con tablas que tengan un correlativo automatizado, puedo visualizarlas de la siguiente forma.
Recordemos que siempre por defecto estas tablas nos van a traer estos dos campos, el code y el name. Para este caso no está asociada a un objeto, pero el campo code trae secuencia automatizada. ¿Ok? Fíjense que una vez que yo, entrando al formulario, puedo hasta asignar búsquedas formateadas. Como para listar información que viene de entidades las cuales están nativas en SAP y no puedo enlazar a tablas definidas de usuario, yo con simplemente hacer una búsqueda formateada puedo traer esa información. Y como pueden ver, en la fecha de compra tengo la opción de seleccionar el calendario y con eso puedo crear mi documento. Si activo el modo de búsqueda, que puede ser a través de los binoculares acá en la barra de menú o con el atajo control F, fíjense que acá me aparece la información. Si quiero registrar otra... Okay. Si vuelvo a activar, me trae la funcionalidad nativa de SAP de búsqueda. Y fíjense que ya he creado un formulario personalizado con información, en este caso sería de prueba, y tengo todos los servicios que me puede brindar la herramienta SAP a disposición. Si de repente yo quiero asociar esto a una orden de venta, aquí pueden ver los campos definidos por usuario que se crearon. Y si de repente yo quiero modificar esta información, yo sencillamente con editar la interfaz de formulario puedo pasar eso. Lo que voy a hacer ahorita es pasar información del campo definido, del formulario definido por usuario a este formulario de SAP. Que en el documento de marketing, en los títulos, y fíjense que como estoy trabajando con información nativa del sistema, yo puedo vincular a entidades, ya sean desde tablas propias de SAP, como a una tabla definida por usuario.
Incluso puedo vincularlas a un objeto definido por usuario, que en este caso si pueden ver, ya estoy trayendo esta información que está acá. A veces nos pasa que trabajamos con campos definidos por usuario que tienen valores a entidades o valores válidos que son muy extensos y que siempre se están actualizando. Una de las formas más prácticas es que se genere una tabla de datos maestros, ejemplo color. Vamos a llevarla a un dato maestro. Luego de esto vamos a registrar. Voy a dejar los campos nativos de code y name, nada más. Voy a registrar un nuevo objeto. Este ID le vamos a colocar colores de artículo. Doy siguiente. Para efectos, como es un atributo, voy a buscar. Aquí le voy a dejar el mismo estilo de línea de cabecera. El título de menú le vamos a colocar colores de artículo. Lo vamos a ubicar en el menú de inventario, en gestión o en gestión, definiciones, inventario. Lo vamos a colocar al final. Vamos a dejar solamente estos dos campos. Aquí fíjense que yo puedo renombrar la información. Que solamente me muestre esta data que yo necesito. Como pueden ver, no tiene información subordinada. Por ende, doy siguiente. Y cuando vaya al menú, pueden ver que lo puedo tener de esta forma. Y pueden ver de que acá está la información tal como se necesita. Si de repente a nivel visual no nos gusta este formulario, nosotros podemos ir al asistente y actualizar la información y cambiarle la visualización. Como pueden ver, podemos ir al modo de registro, actualizar un objeto ya existente dentro del registro de objetos, vamos a los colores, damos siguiente, siguiente, cambiamos el estilo, que en este caso va a ser estilo de matriz, y podemos darle finalizar. Y cuando lleguemos a la definición de los colores, se nos puede ver como una tabla sencilla dentro del sistema. Si queremos vincular estos colores a una nota de venta, nosotros vamos a herramientas, campos definidos por el usuario, documentos de marketing, y en el título, fíjense que acá
Al vincularlo al objeto definido por usuario, y yo vaya a mi documento de ventas, fíjense que acá me va a aparecer la información. Y se va a visualizar en un entorno nativo, como si estuviera seleccionando data maestra de socios de negocio, y no los listados que comúnmente nos toca trabajar, que vendrían siendo valores válidos. Comúnmente esos valores válidos tienen que ser valores que sean un poco más cortos, vamos a decirlo así, en cantidad. ¿Okay? Para este caso nosotros, fíjense que si tenemos los permisos, podemos agregar información a la tabla. Y se puede modificar para que solamente aparezca el nombre, no necesariamente el código. ¿Okay? Igual podemos enlazar a esta información y podemos ver todo el listado que está acá. ¿Okay? Esto es en base a datos maestros. Otro ejemplo de esto puede ser este tipo de formulario. ¿Ok? Que como pueden ver, tiene mayor información. O este, que es a nivel de documento. Lo más recomendable es que cuando uno quiere trabajar con información, el cual tenga consecución y se pueda monitorear, comúnmente lo más recomendable es que se trabaje con el tipo de objeto documentos. Y si va a generar alguna tabla subordinada a ese documento, sean filas de documentos. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos tener ya el unique key o la clave primaria de las transacciones. Nosotros podemos generar información de código, en este caso puede cambiarse esto por root o por alguna codificación que no tenga que ser netamente la primaria de la tabla. Se puede llenar el campo con lo que se necesite y ya después esta información va a tener, en este caso como ya fue predeterminada que nada más se verán estos campos, se puede ver todo el log de cómo es de transacciones, es decir, la fecha de actualización, cuál fue el usuario que lo creó, en qué fecha fue cerrado, porque nosotros podemos incluso en documentos que ya fueron creados, podemos eliminar, cancelar y cerrar. Entonces esto nos permite de cierta forma poder generar trazabilidad con data propia. ¿Okay? Como pueden ver, ya la versatilidad que nos ofrece la herramienta SAP Business One es bastante óptima. Lo que hay que saber es que dependiendo de lo que se vaya a necesitar, la información, cómo yo la quiera presentar y a qué destino va a ir, es cómo yo voy a generar las tablas. ¿Okay? O sea, por eso es que hago mucho énfasis en los tipos de objetos, ya que si nosotros queremos que información que vaya día a día siendo registrada, lo más recomendable es que sea registrado por un tipo de objeto de documento, y si van a ser atributos que el usuario o la empresa va a ir añadiendo a un nivel macro, puede ser colocado como datos maestros. Esto para que sea vinculable a todos los objetos nativos de la herramienta. Dada la sesión, pasamos al proceso de preguntas y respuestas. No sé
si tienen alguna inquietud que necesiten, que pueda ser respondida. Gabriel dice todo el tiempo terminado, me quedo bastante claro. Bueno, si no tienen si no tienen preguntas, espero que esto haya sido de su agrado. Con esto ya pueden ver que tienen los conocimientos básicos necesarios para poder generar campos definidos de usuario. Pueden hacer modelamiento de la interfaz de usuario en el ambiente de SAP Business One y pueden crear, un formulario personalizado y hasta pueden generar documentos dentro de ello. Les habló Pedro Díaz y bueno, espero que tengan una feliz tarde.